Bien, los símbolos del Apocalipsis. Clase número 2. Apocalipsis es bien conocido junto con el libro de Daniel de tener algunas figuras, símbolos, colores que fueron utilizados en su tiempo para poder entenderlas a nuestro tiempo. Dios utilizó al profeta Daniel y al profeta Juan para dar a entender estas interpretaciones. Dios lo utilizó a manera de símbolos y elementos para que toda aquella persona que quisiera descubrir aquellos mensajes, es necesario primero entender historia, entender lo que está pasando. El Apocalipsis es la revelación, lo que Dios va a mostrar a nosotros. Por eso hoy en día podemos tener luz referente a cada uno de estas simbologías. Es importante primero entonces entender cada uno de estos elementos para ahora sí empezar a estudiar el Apocalipsis versículo por versículo. Bienvenidos a esta clase, símbolos del Apocalipsis. Recuerda que esto es una clase, vamos a ir muy despacio para que puedas aprender, para que puedas memorizar y para que quede algo en tu vida. Vamos a estar mirando y pasando y pido que sería muy bueno o que grabes la clase o que tomes nota de cada uno de los textos y versículos que vamos a estar trazando. Muy bien, empecemos con el elemento número 1. El primero es la tierra o el abismo, tierra en estado caótico y oscuro y vacío. Cuando la Biblia lo menciona, se menciona al abismo o profundidad, se refiere a la tierra en estado caótico o en estado de oscuridad. Cuando fue creada la tierra, está el Génesis 1:1, la tierra se encontraba en el principio desordenada y vacía. Sin embargo, pues Jeremías en el capítulo 4, versículos 23 y versículos 28, Jeremías, podemos ver que cuando Cristo retorne nuevamente a esta tierra, así mismo quedará como en el Génesis 1:1 o como en el principio desordenada y vacía, porque van a caer estruendos, rayos, terremotos y la tierra va a quedar sin vida, porque la promesa es que Él vendrá por aquellas personas que se están preparando o que nos estamos preparando para su pronto regreso. Entonces, como clase, abismo invasivo es símbolo de tierra en estado de caos, oscura o vacía. Ahora viene el símbolo del águila. Y el águila allí el águila representa la velocidad, poder y visión. Dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, desde lo último de la tierra, que vuela como águila, nación cuya lengua no entenderás. Deuteronomio capítulo 28 hace una simbología que cuando nosotros leemos en el Apocalipsis la figura o el animal, rey de los cielos, el águila, hace referencia, o cuando se menciona un rey, un reinado, y se le da la figura de águila, quiere decir que ese reinado, venció o conquistó con gran velocidad y poder, gran velocidad y poder. Esto lo vamos a ver mucho en Daniel capítulo 4 con las 4 grandes bestias y más adelante también en Apocalipsis en algunas de las bestias que se presentan allí. Continuemos. La Biblia, para nosotros agua representa agua. Agua o mar en la Biblia significa área habitada, pueblos, muchedumbre. Entonces, cuando leas en el Apocalipsis capítulo, cualquier parte donde se habla de Apocalipsis capítulo 17:5, se está refiriendo no a aguas literales, sino a simbología. Recordemos que el libro de Daniel y de Apocalipsis y algunos profetas hablan de simbología, es decir, utiliza una representación de algo para dar a entender un mensaje y descifrarlo. En esta ocasión, aguas o mar se refiere a área habitada,
pueblos o muchedumbres. El Apocalipsis capítulo 17:15 dice: y me dijo, las aguas que vistes, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. La misma Biblia nos dice cuál es el significado de las aguas. Es tener en cuenta este punto, anótalo en tu agenda, en tu cuaderno, o tómale un script de pantalla para que puedas guardarlo, porque lo vamos a necesitar más adelante cuando estemos estudiando. El aceite se ha entendido a través de la historia, y la Biblia misma nos dice, por ejemplo, Zacarías 4:2-6 dice que cuando se refiere al aceite, se refiere a la persona del Espíritu Santo. Aceite hace referencia a la persona del Espíritu Santo. Avancemos. Arco. Arco como símbolo, ¿cierto? De guerra, es utilizado, o su interpretación hace referencia a éxito en la guerra contra el mal. Por ejemplo, si menciona o se dice un rey o reino utiliza un arco, o viene del cielo un rey con un arco, algo relacionado, quiere decir que tuvo éxito en la guerra contra el mal. En este caso sería Dios, Jesús, quien venció el mal, a Satanás, y tuvo éxito en la guerra contra el bien y el mal, en la guerra espiritual. Dios es el juez, Dios es el que juzga al justo, y Dios está irado todos los días contra el impío. Si no se convierte, él afligirá su espada atensado, y ya su arco lo ha preparado. Entonces es éxito en guerra contra el mal. Vamos a ver qué dice el Salmo 45, 4, 5. Y en tu gloria sea prosperado. Cabalga sobre la palabra de la verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas como caerán sobre los pueblos debajo de ti, penetrará en el corazón de los enemigos del rey. Símbolo del arco. Arco entonces simboliza éxito en la gloria. Ajenjo en la Biblia estamos hablando del lenguaje apocalíptico, representa dolor y amarguras. Un ejemplo de ello podemos ver en Jeremías capítulo 9 versículos 15, que dice: por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hielo. Es decir, no quiere decir que Dios descendió del cielo y les trajo a todo el pueblo ajenjo con aguas amargas. No, es una representación del dolor y la amargura que el pueblo, por causa de su herencia, vivió y lo experimentaron. Entonces, ajenjo es igual a dolor y amargura cuando veamos esta palabra. Vamos a mirar el otro que aparece también tanto en Daniel como en el Apocalipsis capítulo 11 y 19, y Deuteronomio también lo menciona. El arca del testimonio. ¿A qué se refiere cuando encontramos y leemos en el Apocalipsis o en Daniel o en los libros proféticos arca de testimonio? Esta arca de pacto, trono de misericordia, donde mora Dios, o también hace referencia a la ley de Dios. Presto que en el arca, símbolo del santuario, donde se encontraba en el lugar santísimo, estaba el arca del testimonio. Y el arca pues era así, de una manera figura, un cajón repleto de oro con dos ángeles a sus alrededores, y dentro de ellos se encontraba la ley, el maná y la vara de Aarón. Y allí, en medio de esos dos ángeles, se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, el arca de testimonio representa al arca del pacto, a trono de misericordia, donde mora Dios, o hace referencia también a la ley de Dios, ¿cierto? Continuemos. El ángel, esta palabra ángel, por ejemplo, Apocalipsis 14 menciona: y vi volar por el medio de los cielos un ángel que traía el evangelio eterno. ¿Qué significa ángel? La palabra ángel significa, o debemos de entenderla como mensajero. Daniel 8:16 dice: y oí una voz de un hombre entre las riberas de Ulai, que gritó
dijo: Gabriel, enséñale a este la visión. Cuando Daniel no entendía la visión, Dios envió a un ángel, y un ángel es un mensajero dedicado a traer una palabra dicha por Dios al pueblo o a una nación, como mensajero. Daniel 94 también nos relata cómo un ángel se le apareció, dice: y todavía estaba yo hablando a una nación cuando aquel varón, Gabriel, el cual había visto en visión el principio volando con presta, me tocó como a la hora del sacrificio de la muerte. Y Lucas 1:19 dice: y respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarle y darle estas buenas obras. Aquí hay dos sentidos que se pueden aplicar: uno directamente a la figura de ángel, de los que están al servicio de Dios, y también el mensaje, o el que lleva el mensaje, el mensajero, ¿cierto? Entonces, Dios puede utilizar también a una persona para que sea un mensajero, o cumpla la función de un ángel. Otra palabra que aparece mucho es alas. ¿Y qué significa las alas entonces? Pues las alas significa velocidad. Jeremías 4:13 dice: he aquí que subirá contra nube y su carro como torbellino, sus caballos son más ligeros que las águilas. Ay de nosotros, porque hemos sido saqueados. Allí en la visión que se le presenta al profeta Jeremías dice que es más veloz y más rápido que las águilas. Entonces acá podemos ver que las águilas representan la velocidad con la que un rey o reino hace y conquista un imperio, o un pueblo, o una nación, o lenguas. A las alas, por ejemplo, cuando estemos viendo los griegos con Alejandro Magno, el periodo del reino de Grecia, allí aparece un leopardo con alas, indicando la velocidad con que Alejandro Magno conquistó el mundo en los tiempos de Grecia. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Muy bien. Entonces, continuemos. Águilas, ángulos o tierra. Cuatro direcciones cardinales. Jeremías 49:36, cuando hablemos de ángulos o tierra, hace referente al globo terráqueo, al globo como tal, a los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, que es lo que se refiere. Entonces, cuando dice: el ángel se paró sobre los cuatro ángulos de la tierra, se está hablando sobre que los ángeles están custodiando todo nuestro planeta Tierra. Este es muy importante, este es bueno que le demos un pantallazo. Dice de los seres vivientes. Bueno, los seres vivientes son seres especiales con deberes especiales. Cuatro seres vivientes que están delante de la presencia de Dios, es decir, dentro del trono de Dios, en su reino, en su gobierno, en su junta, en su administración. Él tiene seres con poder, con servicios especiales para servir, con misiones especiales. Ahorita mencionamos a Gabriel. Gabriel está delante de la presencia de Dios, y la misión de Gabriel es llevar mensajes proféticos. Por eso él le presentó, le mostró y le enseñó la profecía a Daniel. Pueden ser ángeles con servicios especiales. Ahora, esta palabra también es muy utilizada, que es Babilonia. Babilonia, en la Biblia, en lenguaje apocalíptico, representa confusión religiosa o apostasía, o los tres términos: apostasía, de la confusión religiosa. Viene desde el Génesis, donde aparece la primera en el Sinar, en la Torre de Babel, con Nimrod. Allí, cuando se confunden las lenguas, en Génesis 18, es donde aparece por primera vez esta palabra: Babilonia, confusión, la Torre de Babel. Relacionémoslos con eso. Y es allí, de una manera geográfica, que fue
encinar, según el registro de Génesis 10, versículo 8. Entonces, para no enredarlos, es Babilonia, que significa confusión o apostasía religiosa. Ahí está, Babilonia, apostasía o confusión religiosa. Caballo, símbolo de batalla. Apocalipsis menciona 4 caballos. Esto se refiere a guerra, a símbolos de batalla que están peleando. Puede ser de una manera literal de guerra de nación contra nación o también de campo espiritual. Hay que mirar el contexto en el cual se está hablando. Cordero, este es muy bonito, me gusta mucho porque también se utiliza tanto, Jesús mismo lo dijo y Apocalipsis también lo describe. Apocalipsis dice que cordero, la palabra cordero representa a Jesús. Juan 1:29, el Juan Bautista dice, he aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Apocalipsis dice uno como inmolado, ¿cierto? Ese inmolado, como que es el Cordero de Dios, ese hace representación a Cristo. Cordero es igual o representa a Jesús. Bestia, también démosle otro pantallazo a esto, porque a veces malinterpretamos o malintencionamos las palabras, y es bueno decirla como es, porque suena a veces ofensivo. Bestia representa reino, gobierno o poderes civiles. ¿Qué representa la bestia en la Biblia? Bestia representa reinos, gobiernos y poderes civiles. ¿Dónde dice eso? Que eso representa en Daniel capítulo 7, versículo 23. ¿Y qué dice? Dice así, la cuarta bestia, palabra bestia, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y todas las tierras devorará, y lo hallará y despedazará. Acá Daniel preguntó o se le fue revelado qué representa la palabra bestia. Repito, bestia significa rey o reinos, gobiernos o poderes civiles. La evidencia bíblica la podemos encontrar en Daniel capítulo 7, versículo 23. Ese es muy importante porque sale mucho y hay que guardar esa información para cuando estemos allí pasando en el capítulo 7 y cuando estemos Apocalipsis 17, 14, que se representa. El blanco representa la pureza. Cabezas, vea lo que aparece en Apocalipsis 17, lo que le mencionaba. Cabezas también representa, dice, vi una bestia con 7 cabezas. Estas 7 cabezas representan dirigentes, o sea, pueden ser presidentes, reyes o gobernantes o poderes mayores. Entonces, cuando leamos en Apocalipsis 17 y aparezca la cabeza, una bestia, o sea, un reino con 7 dirigentes. Eso es lo que quiere decir. Así lo vamos a leer cuando ya estemos entrando en el Apocalipsis. Entonces, cabezas igual a dirigentes, gobernantes y poderes civiles. El colirio también, como el aceite, representa al Espíritu Santo o discernimiento, ¿cierto? Cuando Dios nos pide discernimiento, un don que da el Espíritu Santo. Colirio igual a Espíritu Santo. Copa, esta palabra copa, ¿qué significará? ¿Sabe qué significa? Significa derramamiento de juicios o sufrimientos. El Salmos 11:6 dice, sobre los malos lloverá lazos de fuego, azufre terrible, tempestades. Esta será la porción del cáliz. Allí aparece el cáliz, pero también es símbolo o es palabra relacionada con copa. Es cáliz de ellos. Entonces, allí vemos que cuando en Apocalipsis capítulo 16 dice, Dios derramará su copa, quiere decir que derramará sus juicios o vendrán sufrimientos para esta tierra. Cuando estemos en Apocalipsis 16 vamos a mirarnos muy en detalle. Recuerda que estamos viendo solo la simbología. Avancemos. Muy bien. ¿Qué significa comer del libro? A Jeremías se le dijo que comiera.
A Juan se le dijo, se le mostró que comiera, pero realmente es comer libro. ¿Qué significa eso? Comer del libro significa asimilar, entender, conocer, estudiar el mensaje de la Biblia, el mensaje que tiene la Biblia como tal. Ezequiel capítulo 3, 1, 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. O sea, le está diciendo que coma la Biblia. Anteriormente no era un libro como tal, sino rollos. Y ve, habla a la casa de Israel. Y abrió mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma y llena tus entrañas de rollo que yo te doy. Y comió y fui en mi boca dulce como la miel. Es decir, el profeta Ezequiel, en este caso, él leyó, introdujo, Dios le dio el Espíritu Santo para entender el mensaje, asimilarlo, lo trajo desde adentro y ahora en su palabra es expresado al pueblo. Por eso es dulce, lo menciona que es dulce como la miel, porque la palabra de Dios cuando entra a tu mente, a tu corazón y trae el mensaje de esperanza y de salvación, es como la miel, dulce para nuestro ser. Continuemos. ¿Qué significa la corona? Pues corona es símbolo de victoria. Entonces, es muy sencilla. Corona, símbolo de victoria. Cuerno, ese sí quiero hacerle énfasis también. Hay unos que les voy a hacer énfasis, otros no, por lo que se repite mucho en el lenguaje de Apocalipsis o proféticos. Cuerno. ¿Cuerno qué significa? El cuerno significa poder o reinos. Dice Daniel 8:2, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Es decir, la palabra cuerno, cuando usted lo encuentra en Daniel, específicamente en el versículo 7 y 8, donde se mencionan los cuernos, hace referencia a poder, poder o reino. O sea, es un rey o es un poder, un movimiento grande que está surgiendo, va a surgir o está establecido. Cuerno, no se le olvide, repita conmigo, cuerno representa a un rey o a un reino, según Daniel 8, capítulo 2. Día, este es muy importante también que lo sepamos. Día significa entonces un año, o sea, un año literal. No un día en la Biblia, cuando estamos hablando de cuentas, más que todo cuando estemos en Daniel 8:14, que se esté hablando de las 2300 tardes y mañanas de días, término días, estamos hablando de un año literal. Entonces, en la Biblia, un día representa un año. Ezequiel 4:6 dice esto, y cumpliendo estos días, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho, llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Y mire cómo dice, día por año te lo he dado. Entonces aquí vamos a darle el significado que día representa, un día profético, hablando en profecía, representa un año literal. Otro argumento está en Números 14:34, dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Vuelve y aplica día, el mismo principio, día por año. Otro muy importante que dice día del Señor. ¿Qué se refiere? El día sábado. Éxodo 20:10 dice, pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. O sea, sábado, el día del Señor hace referencia al día sábado. Este también es muy mencionado en Apocalipsis 12, que es dragón y la mayoría de la gente lo sabe. Bueno, al menos entiendo yo que sí. Entonces dice que hace referencia, ese dragón hace referencia a Satanás o sus agentes terrenales. Es decir, Satanás, cuando se habla de dragón, se refiere en primera persona a él. Pero también vemos que cuando un gobierno o un poder
está persiguiendo al pueblo de Dios, entonces también hace representante a sus agentes terrenales, a un gobierno que está oprimiendo el pueblo de Dios, ¿cierto? Apocalipsis 12:7 es donde sale esa palabra. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces acá la palabra dragón se refiere a Satanás o a sus agentes que persiguen el pueblo de Dios. Egipto representa al ateísmo o la rebelión en contra de Dios. Espada, derramamiento de sangre. Estrella de la mañana representa a Jesús. Falso profeta, protestantismo apóstata. Hay protestantes o el falso profeta representa al protestantismo apóstata, es decir, después de la era apostólica se levanta gente cristiana, pero en contra de los principios de Dios. O sea, llevan la Biblia, pero no se basan en un escrito está para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, falso profeta representa el protestantismo apóstata. La palabra fornicación, yo cuando leí esta palabra me asusté, ¿cómo así que fornicación? Qué palabra tan fuerte, ¿cierto? Pero la fornicación representa una unión ilícita de la iglesia con el mundo. Repito, fornicación significa unión ilícita de la iglesia con el mundo. Es decir, cuando un poder religioso, cualquiera que sea, se una con los poderes políticos, entonces esto se llama una unión y en la Biblia le llama fornicación y es una unión ilícita. Recuerde que Jesús dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, desde siempre la religión y la política han sido separados. Pero Apocalipsis nos narra que existirá un gobierno, que lo vamos a estudiar más adelante, que se unirá con el Estado y esa unión entre gobierno y Estado se llama fornicación, unión ilícita entre gobierno y Estado o con el mundo. Frente, la frente significa en la mente, lo que usted piensa. Hijo de varón representa a Jesús. Hoz es el símbolo de la siega o el fin de este mundo. Por eso Apocalipsis 14 y Mateo 13 hace referencia a que viene el Señor a sacar la cosecha, símbolo de recoger los frutos. Y en este caso es aplicado a recoger los frutos, pero son personas que están preparando para el pronto regreso de Jesús. Imagen es una semejanza o es algo parecido, ¿cierto? Una imagen que también la vamos a utilizar. Incienso son oraciones de los pueblos en símbolo. Ira de Dios, representado en Apocalipsis 15, 1, las 7 últimas plagas. Israel no se refiere solamente a la nación judía como tal, sino también a aquellos, por ejemplo, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la anticircuncisión, sino la fe que ora por el amor. Dice Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón en espíritu, no en la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Romanos 9:6-8 dice, no como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simientes de Abraham son todos hijos de hijos, sino que en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Lo que el apóstol Pablo refiere es que
Israel son o somos los seguidores de Cristo. También puede dársele la aplicación a israelita que siga a Cristo, que acepte a Cristo en su corazón, es doblemente israelita, tanto de sangre como en fe, que es lo que somos nosotros, israelitas en fe. Jezabel significa o simboliza la inmortalidad o la idolatría o la apostasía. Jezabel. El ladrón, la llegada inesperada del Hijo del Hombre. El león, Jesús, la fortaleza. La llave de David, el control y la jurisdicción, poder abrir y cerrar el santuario, haciendo referencia al santuario celestial. La mano, símbolo del trabajo. El manto, la cubierta, la justicia perfecta de Jesús. Marca, señal o sello. Miguel representa a Jesús. Misterio de Dios, el Evangelio de Dios. Montañas significa también, es importante esta, montañas representa poderes políticos y religiosos. Bien, hasta hoy, hasta este momento, esta ha sido la clase. Muchas gracias por estar acá, por compartir, por dar me gusta, y espero que esto nos sirva como basecitas para continuar con las clases que vamos a desarrollar. El libro, la primera línea profética, que es Daniel capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y luego con Apocalipsis, las bestias, las iglesias, los sellos, las trompetas, todo aquello que vamos a estudiar. Es importante primero encontrar eso. Bien, nos vemos en un próximo video. Jehová Dios te bendiga y ponga en ti paz. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.